y en 1981 se establece la Subsecretaría de Educación Media para administrar, controlar y evaluar los servicios escolarizados de educación secundaria. En 1991 el CONALTE defendió su propuesta, sin embargo, esta se puso a prueba y hasta el año de 1992 firmaron un acuerdo nacional con el propósito de dar solución a las desigualdades educativas nacionales. Con esto se hicieron 3 estrategias educativas nacionales. La primera era la reorganización del sistema educativo y la segunda era la reformulación de contenidos y materiales, y la tercera es la revaloración social de la función magisterial. El decreto presidencial en 1984 se elevó a nivel licenciatura. En 1993 la reforma curricular y pedagógica exigió también una renovación, y hasta el año 2000 entra en vigor la modificación de los planes y programas de estudio de las escuelas superiores normales. Educativo en México. La educación secundaria se desarrolló en México a partir de las necesidades de que existiera un nivel educativo entre la educación primaria y la educación preparatoria, es decir, a la escuela se le denominaría educación media básica y a la preparatoria educación media superior. Después, aquí está una tabla en la cual les mostramos que en los años de 1900 todavía casi nadie asistía a la escuela, casi no había índice de alumnos. Fue hasta los años 60 y 70 cuando esto empezó a aumentar en las escuelas primarias, secundarias, en el nivel básico. Como ya les había hecho mención antes, el crecimiento acelerado y expansivo de la población hacia finales de los años 60 y sobre todo en la década de los 70 produjo a su vez una ampliación sin precedentes del sistema educativo. La matrícula de la educación primaria alcanzó su estabilidad entre finales de los años 80 y principios de los 90. Bueno, después aquí está la tabla donde dice que ya las escuelas alcanzaron su nivel ¿sale? Dice la educación básica, primaria, secundaria, los alumnos que tenían, como ya los están viendo, aquí 14.857.191 fue en el nivel de la primaria. Después ya sigue el nivel superior, que abarca del bachillerato, la educación superior, que son las licenciaturas, y ahí está toda su totalidad. Ahora seguimos con alumnos, docentes y escuelas de educación secundaria en México de 1970 al 2001. Se dice que el incremento de los alumnos en la década fue incrementando muy lentamente. También dice que el absoluto por cada década en la primera década fue de 1.217.000. Esto fue por décadas. En cuanto a los docentes, se dice que también hubo un incremento en el cual produjo que el incremento por décadas fue de 1.302.038. Dice que el absoluto por década fue de 67.778 a 155.995 maestros a nivel nacional. También nos habla sobre la expansión de la educación secundaria. Dice que en el año de 1970 al 2000, en los últimos 30 años, la escuela secundaria tuvo una expansión importante, lo cual fue que esto produjo una mayor elevación en la matrícula, que eso fue del 300.72.6%. El profesorado obtuvo un 34.1% y las escuelas un 547.5%. Aquí nos mencionan 3 tipos de escuelas, las escuelas por modalidad. La primera que nos menciona fue la general, que tiene un incremento del 51.60 de alumnos, el 58.53% de profesores y las escuelas son 32.86. También menciona que las telesecundarias son las que eran muy pobres con una quinta parte, lo cual estos producían un 20.26% de alumnos y de profesores el 16.86%, ya que esto se debía al rezago educativo que existía en México entre las edades de 12 a 15 años en los alumnos. La técnica contaba con 28.14% de alumnos.
El Censo Nacional de Población y Vivienda nos dice que en las edades de 12 a 15 años había 8.482.449 alumnos. De estos asistían solo el 80%, el cual de este 80% solo el 20% se encontraban en extraedad. El 19% no asistía a la escuela. Cuando decimos a extraedad es que no todos los alumnos tenían la edad necesaria para seguir a otro nivel. Nos dice que el rezago nacional a nivel de jóvenes es de 16.82 de 12 a 15 años. El 17% de jóvenes en rezago educativo, el 11% nunca fue a la escuela. La información contenida en esta tabla nos permite observar contrastes importantes entre la primaria, la secundaria y la media superior. Es claro que la cobertura es notoriamente mayor a la de la primaria y que en la secundaria y tal vez en media superior. La educación primaria fue durante casi todo el siglo XX la única obligatoria y el Estado mexicano realizó esfuerzos importantes para conseguir su universalización. Por otro lado, la cobertura en secundaria y media superior depende por un lado de la eficiencia terminal del nivel precedente y por otro la cantidad de alumnos que, habiendo concluido sus estudios primarios o secundarios, ingresaron respectivamente a la secundaria o a la media superior. También se observa cómo la eficiencia terminal de la primaria ha ido mejorando de manera importante. Según estos datos, nos abordan que el nivel educativo de cada alumno es de 12, de cada alumno termina la educación, en tanto que en la secundaria el abandono es mayor. 20 alumnos de cada 100 dejan la escuela y esto ocurre cada 3 años. En el caso de la enseñanza media superior es más grave, pues son 40 alumnos de cada 100 los que desertan. Con este solo dato se pueden advertir los desafíos para ampliar la escolarización de la población en México. La población de 12 a 15 años es de 8.400 alumnos, los cuales no asisten a la escuela. Este es el 80.44%, de los cuales el 20% se encuentran en una situación de extraedad y se encuentran en la primaria, lo cual no asiste el 19.4% de grupos de edad referido. El rezago de nivel nacional de jóvenes en la educación básica significa 1.427.000 alumnos, el cual es un 16.82% de grupos de cada edad de 12 a 15 años. En 5 entidades el rezago es mayor a 20% y solo es 2 menores a 10% del casi 17% de jóvenes en situaciones de rezago educativo, lo cual asegura la obligatoriedad de la educación secundaria, inevitablemente requerida, e identificar con preciso los problemas de cobertura que están relacionados con la falta del servicio educativo, los que se refieren a la permanencia en la escuela y el rezago oportuno que serían el resultado de la interacción entre las condiciones de la oferta y de la demanda. Al filo de la reforma de la educación secundaria en México. El tema de la educación adquirió un tema de ámbito político, es decir, que el Programa Nacional de Educación 2001-2006 propuso la reforma integral de la educación secundaria. Para 2004, las metas de renovación cubrían 3 ámbitos, es decir, la curricular, la pedagógica y la organizativa, así como también incluía la revisión y fortalecimiento de la telesecundaria. Las implicaciones del diseño fueron en esos ámbitos, es decir, incluía o requería tener una claridad de orientación y propósitos en el ámbito curricular. Para el ámbito gestativo, en la gestión, tenía que tenerse en claro el papel de autoridades estatales y federales en su intervención. La organización requería plantear y resolver cuestiones de tipo laboral. Y para el ámbito de los maestros, estos tenían que tener y cubrir una formación inicial que cubriera los contenidos tanto de formación como de trabajo. Los planes y programas y enfoque pedagógico fueron los ejes de la reforma.
es decir, que ellos tenían que cubrirlas e incorporar las órdenes y ámbitos de acción. También se tuvo que cubrir un ámbito de recursos financieros en 3 ámbitos, en cuanto al monto, en cuanto a su planificación y en cuanto a su diseño. Todo ello con el fin de atender todas las dimensiones y de que la calidad educativa fuera calificada como integral. Bueno, ahora bien, seguimos con configuración de la reforma. Aquí nos dice que el Estado debe garantizar que todos los egresados de primaria, de educación primaria, accedan a la educación secundaria. Otro punto es de que cada escuela debe de asegurar que los educados logren los aprendizajes esperados, como es el conocimiento, las actitudes, las habilidades, valores. Asimismo, la escuela secundaria tiene la misión de incrementar las posibilidades de equipar para los logros de todos sus alumnos. Para ello, no pueden tratarlos de manera homogénea, o sea, iguales. Seguimos con los puntos de garantizar la permanencia y el egreso oportuno, disminuyendo de manera significativa el fracaso escolar, asegurar mejores niveles de logros de los aprendizajes esperados, articular de manera coherente los 3 niveles de educación básica. El plan y programas de estudio tiene como desafío de articular de nuevas maneras un enfoque basado en competencias generales como comprensión lectora y habilidad matemática, y en la transmisión de valores éticos y ciudadanos. Se busca reducir la cantidad de asignaturas y aumentar el tiempo destinado de cada una de ellas. El análisis que se hace en esta lectura coincide en afirmar que la educación secundaria parece ser el nivel educativo más fácil, pero se tiene que transformar en diferentes partes del mundo. Esto no ha podido superarse por las condiciones que le dieron origen. Dice que atender las élites, primero se debe de atender las élites de los sectores sociales, medios y altos, si es que se quiere tener un nivel más alto en educación. También se debe analizar la educación. También se debe atender la población escolar y debe ser heterogénea y diversa. La educación secundaria continúa sosteniendo su propuesta curricular y pedagógica, que le dio origen desde el siglo XIX. México no se puede decir que sea un servicio de educación bastante clara en la cobertura del servicio, ya que esto se debe de enfatizar la política educativa en la expansión cuantitativa y de buena calidad y de fuerza y equidad.